Ya la palabra de Dios no le hace. A que la Biblia lo dice, solo dice la Biblia. Mi abuela tiene una expresión muy fuerte. Ella decía, el papel aguanta lo que le pongan. Y muchos cristianos vivimos con esa mentalidad. No, eso es interpretación, eso no afecta a mi vida. Y así que cuando Dios comienza a reclamarle, ellos con una actitud soberbia comienzan a contestar soberbiamente a Dios. Y Dios, una cosa que me llamó la atención, es que el nombre que él va a utilizar en Malaquías es el nombre de Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, que aparece en el himno de Martín Lutero, ¿no? Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos. Y tiene una connotación de el general de un ejército, o sea, está hablando de disciplina militar, está hablando de responsabilidad, está hablando de autoridad, está hablando de poder. No se presenta como Jehová solamente, que tiene connotación con el pacto, sino que ahora él insiste, usted una vez afirma, en cada, en cada demanda de Dios va a aparecer la firma Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, Jehová Sabaoth. Esto es serio. Lo que él está diciendo, esto es serio, esto es serio. Y cuando él les dice que los amó, él dice, nos amaste. Como si mira cómo estamos. Mira la situación, no hay cosecha suficiente, eh, el Mesías no ha venido, estamos esperando, como nosotros, la pandemia también nos tocó a nosotros. eh, ¿Qué diferencia tenemos nosotros los cristianos con la gente del mundo, la gente que te odia, la gente que no quiere saber de ti? Si a nosotros también nos cae el COVID. eh, ¿Cómo que nos ama? No entendemos, porque el pueblo estaba pasando situaciones climáticas bien fuertes, mucha sequía, muchas plagas, las cosechas ya no eran iguales. Y ellos dicen, pero ¿cómo tú te atreves a decir Dios que tú nos amas? Y Dios le dice que yo los amo, porque yo los escogí desde antes, desde sus padres, yo los escogí a ustedes. Por eso no les parece suficiente. Y siguen con una actitud prepotente, reclamando y oponiendo a todo lo que Dios les presenta. Ellos tienen una respuesta. Y Dios llega a un punto donde le dice, ¿sabe qué? El problema de ustedes el problema es con los sacerdotes, el liderazgo espiritual de ustedes. Interesante, no dice que es los gobernantes, sino los dirigentes espirituales. Y esto me hace reflexionar mucho. Todos nosotros somos muy buenos echándole la culpa al gobierno de las cosas malas que ocurren. Parte tienen, pero ¿cuánto es responsabilidad y culpa del liderazgo espiritual? Le dejo ahí la mala pregunta, pero primero agarra a los sacerdotes que tienen que ver con el tabernáculo, donde Dios establecía pautas rígidas. Eso era algo impactante, las reglas que había para poder presentar una ofrenda delante de Dios. Y estos sacerdotes habían perdido ese temor a Dios, esa actitud de darle a Dios la excelencia, y ya estaban ofreciendo lo que fuera, ovejas ciegas, animales enfermos, posiblemente animales que encontraban muertos, es muy posible. Y lo más triste no era que la gente hiciera eso, eso estaba mal. Lo malo para Dios era que el sacerdote lo aceptaba. Eso era lo malo. Si la gente lo hacía y el sacerdote decía, no, Dios no permite esto, Dios no acepta esto, entonces se salvaba la situación, pero no. Porque cayeron en un error que caen muchos líderes hoy en día, que dicen que
no quieren ofender a los hermanos. Vaya. Yo amo mucho a mi hermano como para llamarle la atención por algo. Yo no entiendo ese amor, ni entiendo el no querer ofender al hermano. Cuando el hermano está ofendiendo a Dios. Y mi responsabilidad es precisamente guardar los reglamentos y demandas que Dios exige para acercarse a Él. Y Dios le dice, ¿sabe qué? Ustedes son tan negligentes en esto, que por no querer quedar mal con la gente, quedan mal conmigo. Y no les importo yo. Han perdido por completo la compostura delante de mí. Yo voy a agarrar el excremento de los sacrificios y se lo voy a restregar en la cara. Y ustedes van a quedar inmundos y lo inmundo no puede estar delante de mí. Palabra fuerte, dice uno, ¿no? Pero es que es Jehová de los ejércitos. Es un problema que tenemos hoy en día con la cosmovisión, la visión que tenemos de Dios, un Dios, un viejito cariñoso, que está ya en las nubes, ya más cansado que otra cosa, ve que se están portando mal, no, déjalo, tranquilo. Yo los amo, esa es la versión que tengo yo. Pero Dios es Jehová de los ejércitos. Y Él está viendo con ojos de fuego. Si quieren, pueden revisar Apocalipsis, cómo se presenta Jesús. Que, por cierto, si Dios nos permite vida y energía, después de Malaquía, quisiera que revisáramos esos primeros capítulos de Apocalipsis, porque están muy ligados con este asunto del volvernos a Dios. Así que Dios les reclama y les dice lo que va a hacer con ellos. Como dirigentes religiosos han fallado delante de Dios. Pero yo quisiera que hoy veamos qué es la raíz del mal. Jairo tiene la presentación. ¿Cuál es la raíz del mal realmente? ¿Dónde están fallando? ¿Por qué llegaron los judíos a tener esa actitud tan agresiva contra ellos? ¿Tiene la presentación, Jairo? El problema técnico. Porque uno se asombra y dice, pero ¿cómo uno puede llegar a ser tan soberbio delante de Dios? ¿Cómo uno puede decirle a Dios que nos ama y mira cómo estamos? O la excelencia, ¿no? A Dios lo mejor, a Dios lo primero, a Dios lo excelente, lo que sea. Eso es para Dios, eso es como mucha gente hace, ¿no? Cuando ofrenda, Dios no necesita mi oro ni mi plata, Él es dueño de todo eso, así que lo que sea. Ahora, ¿cómo es que uno llega a eso? Parece que no tenemos presentación, bueno, yo la mandé. Vamos a Malaquías 2:10. Habíamos comentado algo el domingo pasado, como en el 9, pero Dios ahora le cuestiona a los judíos y les dice, no tenemos todos un mismo Padre. ¿Cuál es la respuesta? Sí, todos tenemos un mismo Padre. No tenemos todos un mismo Dios. Y la respuesta es sí, todos tenemos un mismo Dios. La siguiente, Jairo, por favor. Ahí, gracias. Entonces le pregunta a Dios, si la respuesta es sí a todo esto, ¿por qué pues nos portamos, para parafrasearlo un poco, nos traicionamos, somos desleales los unos contra los otros? ¿Cómo es posible, si esto es verdad,
¿por qué nosotros menospreciamos y nos comportamos infieles los unos contra los otros? Menospreciando el pacto de nuestros padres. Dice Jesús, dice Dios, espérate, ustedes entienden que tienen un solo Dios. Entienden que este Dios es Padre de todos ustedes. Entienden, por lo tanto, que son un pueblo, son una familia. Entonces no entiendo por qué la deslealtad que hay entre ustedes. No entiendo por qué violentan el pacto. En estos días hemos estado conversando con algunos de esto de la manera en que nos tratamos nosotros como hermanos en la congregación. A veces por completo perdemos la perspectiva de que somos hermanos. Y a hermano regalado no se le mira colmillo. Nadie escoge a los hermanos. Nadie escoge a los padres. Nadie escoge a los hermanos. Nosotros escogemos otras cosas en la vida, pero no escogemos a nuestros hermanos. Es un regalo que viene de parte de Dios. Pero en la congregación no nos tratamos como hermanos. A veces hay un velo, hay un muro ahí entre unos y otros, producto de muchos factores sociales, étnicos, regionales, políticos, racismo, menosprecio. Hay una cantidad que ocurre y se nos olvida a nosotros que hay un pacto también entre nosotros. Sí, hay un pacto. Jesucristo dijo que bueno, nosotros celebramos la cena, Santa Cena cada mañana, y Jesús nos hizo recordar que en su sangre el nuevo pacto con nosotros. Y por la sangre del Señor Jesucristo, todos nosotros nos acercamos a Dios y nos acercamos los unos a los otros. De que no somos perfectos, nadie es perfecto en esta vida. Que hay cosas que los hermanos tienen que deben superar, igual tengo yo muchas cosas que superar. Que nadie los aguanta, igual a mí nadie me... O sea, igual que en la familia, es interesante porque en la familia tenemos las mismas categorías entre los miembros, pero sobrevivimos. O no hemos sobrevivido más de, ¿qué? 9 meses, ya parece que estuvimos embarazados, más de 9 meses encerrados juntos, o quizás, no sé, de repente alguno tiene que llamar a la policía porque hay violencia intrafamiliar. Yo creo que no, entre nosotros no, que yo sepa, no. La gente del mundo sí tiene problemas. Entonces, si yo puedo sobrevivir con mi familia 9 meses, yo puedo sobrevivir también con mis hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Dios. El temor a Dios, el respeto a Dios, me va a hacer amar y respetar también a mis hermanos. Así que la pregunta de Jesús es válida para ustedes, de Dios es válida para nosotros. ¿Dónde está nuestro amor? El versículo 11, siguiente, el versículo 11, la siguiente lámina. Gracias. Malaquías dice, hablando de Judá, dice que Judá que es la única que regresó del cautiverio, Judá ha traicionado, dice, y ha cometido una aberración. Wow. Y siguen las palabras gruesas, ¿no? Habló de traición. Traición es algo horrible. Es cuando alguien que tú le tienes confianza se te voltea. Eso es traición. Francis Schaeffer llama al pecado, le llama traición cósmica. Porque eso es, cuando yo peco, que no es la misma categoría de pecado
que no conocen a Dios. Cuando un hijo de Dios peca, está haciendo una traición cósmica, porque el universo entero que está esperando mi fidelidad ve en mi traición. Es cósmico y afecta todo el sistema del universo. Yo pienso que a veces los cristianos no estamos muy claros en lo que es el pecado en nuestra vida. No estamos claros, pero aquí dice esto es traición, ahora dice esto es abominación. Israel ha hecho abominación. Abominación son actos que producen náusea. En Apocalipsis, ustedes recuerdan, hay una iglesia que Jesús le dice, porque no eres ni frío ni caliente, me produces náusea. Eres abominable. Me produce una reacción increíble, ¿no? Dios a Dios. El mal comportamiento de sus hijos le produce náusea, abominación. Han cometido una abominación. Profanando, otra palabra fuerte, profanando las cosas de Dios, cosas que le pertenecen a Dios. ¿No? Y llevando al punto de profanar las cosas que Dios más ama. Por eso le causa náusea. Profanando, provocando, la profanación tiene que ver con no darle la seriedad, el honor, el respeto a las cosas sagradas. Hermano, nosotros como hijos de Dios, yo he visto eso en mi propia vida, lo he visto. Que a medida que uno más pasa tiempo con lo sagrado, le va perdiendo el respeto. Cuando recién llegamos a los pies del Señor Jesucristo, no teníamos el cuidado de cómo hablar de Dios y qué hablar de Dios, y teníamos cuidado de todo, aún de nuestros pensamientos, ¿no? Un caminar reconocido. Ahora ya nos atrevemos hasta relajarnos con Dios, al punto de que profanamos lo sagrado. Profanación tiene que ver con no darle el valor y menospreciar lo sagrado. Pero Dios dice que la profanación viene porque va contra lo que Él ama, con lo que ama el Señor. ¿Qué es lo que ama el Señor? Pues la fidelidad. Y ustedes se han casado con hijas de dioses extraños. Fidelidad. En la mentalidad del Antiguo Testamento, todos los pueblos del Antiguo Testamento, sus dioses eran dioses nacionales. Los Balán eran dioses nacionales. Cada región tenía un Balán, un dios regional. Y las guerras eran guerras entre dioses. ¿Ustedes recuerdan en el caso de Samuel, en el tiempo de Samuel, que el pueblo agarró el arca del pacto y fue a la guerra con el arca del pacto? Y cuando la arca del pacto va entrando a la guerra, produce un estallido de júbilo de parte de los judíos, porque Dios en persona, según ellos, estaba ahí y eran invencibles. Y los otros se asustaron, pero al rato se recuperaron y vinieron y se robaron el arca del pacto. Fue peor la cosa. Profanando el arca, y ustedes saben la historia, el arca sola se defiende, burlándose de los dioses de ellos y haciéndola que al final no aguantaran mantener el arca en territorio que no era de Israel. Entonces,
la mayor traición que podía hacer un judío era casarse con una extranjera, no por asunto, fíjense, no es por asunto de raza, no era que Dios estaba promoviendo el racismo, era por asuntos de fe. ¿Por qué decimos esto? Porque Rahab, ¿recuerdan? Rahab, ahí en Jueces, perdón, en la época de la conquista, en la época de la conquista, ella era de Jericó y termina siendo parte de la familia eh, del rey David y por ende de Jesús. Y ella no era judía, pero se convirtió. Entonces el asunto era que estos se casaban con extranjeras y ellas a la vez traían sus dioses y estos quedaban adorando los dioses de las extranjeras. ¿Recuerdan el caso de Salomón? Con tantas mujeres y cada mujer que venía de un pueblo diferente traía sus dioses. Y dice Dios, esto es abominable, esto yo no lo soporto. Yo lo que más amo es la intimidad y la preferencia que el pueblo me debe a mí. Alta traición. Las acusaciones son fuertes, pero todavía no encontramos realmente la raíz del mal. Sí, porque lo que estamos viendo son los resultados de algo que los está llevando a ser insolentes, los está llevando a no darle la honra y gloria a Dios, que los está llevando a ser sacrílegos, que los está llevando a ser irrespetuosos, que los está llevando a no temerle a Dios. Pero ¿qué es lo que los mueve a este punto? En el versículo 12, la siguiente lámina, dice, dice Dios, todavía, diría uno, con estos pensamientos en ebullición, dice, al hombre que piensa, al hombre que hace esto, ¿qué cosa? Que se casa con mujeres que no son de la misma fe, el Señor lo arranque de su campamento. El Señor lo arranque. Yo no sé si a ustedes les llama la atención los verbos y expresiones que usa Dios, son fuertes. Un pastor de estos tiempos, ¿qué diría? ¿No? ¿Cómo diría esto? ¿Qué? Algo así como, hermano, tenga cuidado, mire que esas cosas no le agradan a Dios. Yo voy a estar orando por usted, ¿sabe? Algo así, porque somos tan, bueno, el Señor lo arranque. ¿A quién? Al que lo dijo, al que oyó, al testigo, al garante, al que testifica, el que le da credibilidad a lo que oyó, y al que lleva la ofrenda, también Dios los arranque, dice el Señor de los ejércitos. El que lo pensó, el que oyó, el que ejecutó, el que se quedó de testigo solamente oyendo la cosa y no reaccionó, todos merecen que los arranque el Señor. Hermano, ¿cuántas veces, y quizás te has pecado de liderazgo, tú eres cómplice del pecado ajeno? Nosotros no podemos ser cómplices del pecado ajeno. Nosotros con todo el respeto y con todo el amor, y ese es amor, tenemos que indicar, hermano, ese no es el camino. Estás ofendiendo a Dios, estás ofendiendo a la iglesia, estás ofendiendo a tu familia, con todo el amor, pero hay que decirlo. Ay, hermano, voy a orar por usted para que el Señor le abra luz.
¿Sabes qué? El Señor te dejó a ti como líder para ayudarle a abrir los ojos. Eso no va a venir por oración. Ya la respuesta de Dios eras tú, que con la palabra de Dios va a orientar al hermano. No tengas temor de quedar mal un hermano. ¿Verdad? Ay, la gente se pone brava, la gente, claro, si él está en su salsa, está en su pecado, ¿cómo va a reaccionar bien? ¿Cómo, si no ha reaccionado bien a Dios, que lo ve todo y está en todas partes, cómo crees que va a reaccionar delante de ti? Se va a molestar, claro. Ah, pero yo no quiero que se moleste. Bueno, cuidado que quedas aquí siendo partícipe del pecado ajeno. Como el apóstol Pablo le recomienda a sus seguidores, a sus líderes que dejó, no impongas las manos con ligereza, no participes del pecado ajeno. Entonces, no solamente es pecado del pueblo de Dios, sino que el liderazgo con esa actitud, que son, ellos se consideran más buenos que la bondad todavía, porque para ellos eso es ser bueno, para ellos eso es amor. Eso no es amor, hermano, eso no es amor. Y si fuera amor, es un amor equivocado, porque tu amor tiene que ser a Dios. El amor que tú le tienes a Dios, le tienes a tu hermano. Si tú amas a Dios y Dios está siendo ofendido por alguno, quien sea, tú tienes que actuar. Tú tienes que actuar. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. No estoy diciendo que actuar, entrarle a golpe al hermano, ni agarrarle excremento del sacrificio y ponerse en la cara. Tenemos que denunciar el pecado, tenemos que advertirle al hermano que va por mal camino. El versículo 13. Yo no sé si ya se apagaron todas las cámaras, pero bueno. Hacen todavía otra cosa. Todavía no hemos llegado al corazón del asunto, todavía no hemos llegado. Dice Malaquías, no hombre, ustedes hacen otra cosa. Y esta es la raíz de todo. Dice, cubren el altar del Señor. El Señor lo cubren de llanto y gemidos. Aquí podemos entenderlo en dos formas, y yo creo que las dos formas son válidas. En una primera forma, lo entendemos que la gente llegaba, en vez de venir a traer ofrenda, venían a llorar delante de Dios. Y literalmente dice, cubrían el altar con lágrimas y gemidos, lágrimas y gemidos. ¿Producto de qué? Producto de la infidelidad. ¿Sí? Y él lo dice, ¿no? Lo explica, porque hablando de Dios, porque él no se vuelve más. No la ofrenda que él se le da a él no las recibe, ni las acepta. Eso produce llanto. Es una forma de entender. Es una forma de entender este versículo. O sea, ustedes, ahora recuerden el tipo de ofrenda que era. Ese tipo de ofrenda no la recibió el Señor. Pero si alguien lo hacía bien, alguien llevaba una ofrenda buena, las cosas no cambiaban. ¿Por qué? Porque Dios había cerrado por cuarentena el altar y todas las bendiciones. Y lo único que había era un llanto y un quejido. Pero permítame verlo amarrado con lo que sigue, en el versículo 14, el siguiente cuadro. Ellos dicen, ¿por qué? La clásica pregunta, ¿por qué es que no
contestas a pesar de que nosotros te damos ofrenda? Bueno, una razón es que no son las ofrendas que a mí me agradan, dice Dios. Otra razón viene aquí, que es que es el centro de la situación donde se encuentra el pueblo. Porque el Señor ha sido testigo, ha sido testigo eh, entre, entre la esposa de tu juventud con la esposa entre ti y la esposa de tu juventud, que les ha sido, les ha sido infiel, las ha traicionado. Este es el corazón de todo esto. ¿Por qué ellos no se sentían amados por Dios? ¿Por qué ellos no presentaban las ofrendas correctas delante de Dios? ¿Por qué ellos no se, por qué se traicionaban unos a otros? ¿Por qué Dios tiene que cerrarles las ofrendas y no aceptarlas? ¿Por qué? Porque el problema es más, que diría yo, es un asunto más íntimo. Había infidelidad con la esposa o con la mujer de la juventud. Cuando llegue este pasaje, me hizo reflexionar, yo no sé, siempre he pensado que un día me voy a poner para reunirme con las parejas que he casado. Me gustaría un día reunirme con ellos. Porque el problema aquí está en que los hombres estaban dejando a sus esposas. Fíjense que el énfasis está los varones. En los varones, no está en las mujeres. Cosa interesante. El problema no es la mujer aquí. Ella es víctima. Y dice Dios, yo era testigo cuando ustedes se casaron. Yo fui testigo. Yo fui testigo porque ustedes me llamaron a ser testigo. Una de las cosas que si me toca casar a alguien, que voy a hacer mucho más énfasis, mucho más cuidado en lo que tiene que ver con los votos. Porque realmente nosotros como iglesia evangélica todavía, nosotros no, aunque lo podemos hacer en asunto legal, pero nosotros no casamos. Lo podemos hacer, se puede arreglar con el gobierno. Pero hemos preferido que lo que nosotros hacemos es solemnizamos el matrimonio, más que todo lo que hacemos es, somos testigos del pacto entre un hombre y una mujer, que es lo más bíblico. Y yo digo que tenemos que ser más estrictos a la hora del pacto, que al tanto les cuesta y les rompe la cabeza. Es más fácil, las esposas, las novias, por lo general hacen un pacto escrito mucho más bonito que el que le tocó al Songo. Ellas más romántico, más todo. Pero hay un pacto, y este es el problema aquí. Cuando hacemos un pacto, los cristianos, es un pacto delante de Dios. Igual el pueblo de Israel hacía un pacto, y ellos habían violentado el pacto. Yo creo que aquí está hablando, lógicamente, de la situación de Israel, de la compañera de la juventud, la compañera de la alianza y todo lo demás.
Pero también a nosotros, los matrimonios hoy en día, el problema con los matrimonios hoy en día es que se ha hecho una promoción in- eh, deficiente de lo que es el matrimonio. Y todos hemos caído en eso, ¿no? Eh, Usted vaya a las páginas de Facebook y busque las parejas que usted conoce. O sea, siempre están reídos, siempre están comiendo, siempre con felicidad, siempre están jugando, siempre están chévere. Así que uno se asombra que con el tiempo de repente dicen que se van a divorciar. Dice que, ¿cómo? Pues si la semana pasada nada más subí una foto ahí, se veían más felices, se veían felices y a veces promovemos en nuestras iglesias que si tú quieres la felicidad para tu hogar, ven a la iglesia. Y el matrimonio no es así. El matrimonio es una batalla, es una... y el asunto es que lo hace, la relación es bien poderosa porque está bajo un pacto. Y Malaquía aquí nos va a soltar un par de prendas que a mí todavía me está costando saborearlas. Y creo que hay mucho más de lo que yo puedo sacar aquí. El asunto aquí es, el problema de ustedes es que han traicionado a la Señora. Ustedes recuerdan que a Jesús los fariseos se le acercan, eran ellos dos escuelas, la escuela de Halley y la escuela de Semai, y estas dos escuelas decían que el hombre podía repudiar a su mujer. eh, una decía que solamente por causa de adulterio y la otra decía que por cualquier causa. O sea, el debate. El debate era que, y la palabra es repudio. El término divorcio, más adelante voy a explicar, que realmente no se aplica, pero sí se aplica al principio, pero no el término. Lo voy a decir más adelante por qué. Pero en el repudio, eh, ellos van con Jesús y le preguntan a Jesús, Señor, entonces, ¿por qué ni siquiera si es válido o no el divorcio, el repudio? Ellos ya van con la información de Dios. Jesús, ¿por cuál causa puede un hombre repudiar a su esposa? Ni siquiera Jesús, ¿es válido el divorcio o el repudio? No. Ellos ya, porque Moisés lo enseñó, por favor. Moisés enseñó eso. ¿Cómo me suena a muchos cristianos que usan la Biblia como excusa? Mal interpretada, pero qué chapa decía. Bueno, y Jesús le dice, ¿saben qué? Eso no fue así al principio. En el principio no existía el repudio. ¡Pum! Lo lleva a Génesis. Ustedes me están citando Moisés, me están citando de Éxodo para acá. Yo le estoy citando Génesis. Génesis. Cuando Dios creó al hombre, creó a la mujer, no era así. Y Jesús dice el secreto de todo este problema. Dice, ¿por qué Moisés autorizó o permitió el repudio? Uno y única razón, por la dureza del corazón de ustedes. Y ese es precisamente el problema del pueblo de Israel y creo que de paso también nuestro problema. El problema está en la dureza del corazón. La dureza del corazón produce infidelidad con la esposa, infidelidad a Dios, infidelidad al pueblo, la dureza del corazón. Porque ellos ya habían llegado a interpretar esto de la separación, el repudio, diciendo que por cualquier cosa, si la señora no le llevó café, esa era suficiente causa de repudio. Hay una diferencia entre repudio y divorcio. Lo voy a decir una vez por no sé qué se me pasa. El repudio, fíjense que en Israel el repudio solamente lo puede hacer el hombre.
Nunca había una mujer que podía repudiar a su esposo. Solo el hombre podía repudiar a la mujer. Solo él tenía el derecho de hacer el repudio. La mujer no tenía el derecho. La mujer podía aceptarlo o podía no aceptarlo también. Pero ¿de qué valía si el hombre ya la había repudiado? Hoy en día nosotros no tenemos esa norma, sino que existe el divorcio donde hombres y mujeres pueden, cualquiera de los dos, empezar el divorcio. Y el divorcio es, según las estadísticas, el 70% de los divorcios lo establecen y implantan las mujeres. Pero en este caso, por eso no es lo mismo repudio que divorcio, aunque es lo mismo de terminar con la relación, pero que aquí está hablando exclusivamente del derecho que tiene el hombre de decirle a la señora, con una carta, le decía, bueno, era delante de un testigo, delante de un rabino, de un levita, él levantaba una carta y decía, esta señora, ya yo no quiero andar con ella porque tiene los pies muy grandes, porque no sabe cocinar, nunca aprendió a cocinar con mi mamá, qué sé yo. Él agarraba ese escrito y se lo entregaba en la mano a la mujer y ya se acabó el divorcio. Algunos dicen, no está tan confirmado esto, pero que también había otra fórmula más rápida, donde el judío le decía a la mujer, me divorcio, me divorcio, me divorcio, 3 veces, y pum, se acabó. Pero el punto es este, y veamos los misterios que tiene eh, el matrimonio. Vamos al versículo 15. Está hablando, fíjense todos los misterios del matrimonio. No ha hecho él un solo ser, hablando del matrimonio, Dios ha hecho un solo ser, ¿no? Que tiene carne y espíritu. Algunos de ustedes, antes de casarse, le dijeron esto. Yo no recuerdo que le haya dicho a ninguno de las parejas que he casado esto. Y esto es clave, clave, clave. Solo recuerdo una pareja que cuando llegaron a pedirme la, la consulta, la orientación, la novia dijo, bueno, pastor, esto sí, yo no queremos que nos case, pero yo creo que si esto no camina, pues el divorcio. Opa, dije, no, bueno, yo no te caso. Si tú tienes esa mentalidad, yo no te caso. Cuando tú cambies de mentalidad y sepa que es para siempre esto, sin opción de divorcio, entonces hablan conmigo. Son como 6 meses y después vinieron conmigo ya convencida de que sí lo quería, que no hay opción. Pero yo no sé si a ustedes se les dijo esto. A veces no entendemos el versículo que en Génesis aparece la primera vez, que Adán dejó, Moisés pone la nota cuando Adán se une a Eva, y Adán, Moisés pone la nota, y por esta causa dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Y uno se pregunta, pero acá si Adán y Eva no tenían suegro, ¿cómo es esto? No, porque era una nota de Moisés ahí, a las generaciones que estaban leyendo. Dice, esto es, mire, Dios crea al hombre primero, y después crea a Eva, pero cuando ellos se casan, cuando ellos se juntan, no solamente es un asunto físico, sino también espiritual, y ahora son una unidad. Por eso el divorcio, ¿no? Por eso el divorcio va contra las leyes de Dios, porque Él dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. En el momento en que el pastor le dice, hace la oración y le dice, puede besar a la novia, o puede besar al suegro también,
En ese momento ocurre un fenómeno, ocurre algo extraordinario que todavía no lo entendemos, que es precisamente esa unión física y espiritual. Son un solo ser. Y lo que Dios unió no lo puede separar al hombre. La enseñanza está aquí, de ese valor que tiene y la razón. ¿Y cuál es la razón de que son un solo ser? Para que levanten una descendencia para Dios. Wow, wow. No todos los matrimonios tienen hijos y eso no es pecado, no es pecado. Pero la razón del matrimonio es tener hijos. Levantar una descendencia para Dios. Habla del compromiso de criar a nuestros hijos en el temor y que sirvan al Señor. No que todos van a ser pastores, misioneros. No está hablando de eso. No está hablando de eso. En la responsabilidad que le toca en este mundo, que la haga como un hijo de Dios, que la haga como Cristo la haría. Cada hijo de nosotros, esa debe ser la motivación y la razón para traerlos a este mundo. Entonces, dice Dios, esto es lo que está en juego, esto es lo que está en juego. Esa dureza en su corazón hace que ustedes sean infieles, esa infidelidad los lleva a romper el matrimonio y ese rompimiento del matrimonio produce que no haya descendencia para mí. Porque los hijos, producto de los dejados por el divorcio, van con traumas. Y la tarea no va. El asunto es mucho más serio de lo que nosotros vemos. Mucho más, muy serio. La tarea que tenemos nosotros los varones de mantener nuestro matrimonio, que no es perfecto, no es perfecto, no es perfecto. Ningún matrimonio es perfecto. Se cuenta de dos viejitos que cumplieron 50 años de aniversario. Y el viejito en la ceremonia le hicieron una fiestecita ahí para ellos, se levantó y dijo, yo he tenido 50 años de dicha completa, felicidad, gozo, todo ha sido un 50 años de abundante amor. Y se paró uno de los familiares y preguntó, ¿y cómo lo hiciste? Y se para la viejita y dice, mintiendo, mentira. Y cuando quedaron solo, la viejita le dice, ¿sabes qué? Han sido 50 años duros, muy duros, y yo estoy orándole al Señor, de que no podemos seguir viviendo así. Pero yo no estoy hablando de divorcio. No estoy pidiendo a Dios que uno de los dos se muera, y cuando eso ocurra, yo me voy a vivir con mi hermano. El matrimonio, aparte de las novelas, de las telenovelas y de lo romántico, es una situación que tenemos que tratarla como se reproducen los puercoespines, con mucho cuidado, con mucha dependencia del Espíritu Santo, con mucha uh, eh, delicadeza. Tenemos que aprender y poner en práctica toda la vida cristiana, el perdón, el amor, la reconciliación, porque aquí lo expresa claramente el autor de Malaquías. Dice el versículo 15. Esto no se puede romper. Que nadie, dice, traicione a la mujer de su juventud. El problema son los hombres, ¿se dan cuenta? Nosotros queremos que nos casamos con ella, que de 18, 25 años.
después de unos 10 o 20 años, después de 4 o 5 hijos, queremos que ella luzca igualita a como la conocimos. Porque el asunto, y una cosa que meditaba yo mucho, es que cuando uno se casa, está en esa época hormonal todavía, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, las cosas van cambiando, ¿no? Eh, como decía otra viejita, ¿no? Le decían que usted ha sido fiel por 70 años a un solo hombre. Un solo hombre, no. Solo no. Yo me casé con un recién graduado de la universidad, joven, atlético. Después estuve casada con un hombre trabajador, con familia. Después estuve casada con un hombre ya maduro. Después estuve casada con un hombre jubilado. Y ahora estoy casada con ese viejito que está ahí. Son etapas en la vida que uno va cambiando de gustos, de situaciones, de experiencias, hasta de humor. Algunos, algunos, algunos rápido pierden el humor. Ya las cosas que antes se reían juntos, ahora ya le da rabia a uno de los dos. Y los seres humanos vamos cambiando. Pero por eso hicimos un pacto y por eso hicimos un compromiso delante de Dios. No, y Dios rechaza la traición. Porque si alguien repudia, aquí usa la palabra repudia, uh, por aversión, dicen, la única razón es que ya no quiere a esa persona, eh, su, su ropa de violencia, ¿sí? Esa era parte de la tradición del que se casaba, tenía un manto, le ponía un manto a la novia, la cubría, dice, el único manto que le está dando es de violencia. Y otra vez la firma, ¿no? Esto no le agrada al Señor Dios de los ejércitos. Y ahí pone la firma completa. Dios de Israel, Dios de los ejércitos. Porque esto es serio, es un compromiso. Todos nosotros, quizás nunca cuando nos casamos pensamos que este iba a tener un peso, este pacto. Posiblemente no, estábamos tan enamorados y tan deseosos de estar juntos que no tomamos en serio. No sé cuántos de ustedes recuerdan sus votos. Sería bueno las esposas que le pregunten a los esposos si recuerda cuál. Esa es la maldad más grande. Mucha gente no va a dormir esta noche por eso. ¿Qué te comprometiste tú con tu esposa? ¿Qué le dijiste? Pues estás haciendo. Yo te amaré siempre. Yo me pondré en el piso para que tú pases sobre mí. Yo te daré el primer lugar en todo. Y en ese tiempo no había WhatsApp, ni había Facebook, ni había juegos de nada. ¿Cómo están nuestros matrimonios en las iglesias? Y aquí, insisto, la responsabilidad es del varón. Insisto que el problema aquí es del varón. Yo no quiero dejar de ese tamaño. Una de las cosas que yo revisaba cuando veía este asunto del misterio del matrimonio, la fusión, un solo cuerpo, un solo ser, un solo espíritu. Yo revisaba y decía, ¿qué cosa? ¿No? Nosotros cuando enseñamos sobre el matrimonio, enfatizamos mucho
de una perspectiva muy machista, la sujeción de la mujer y la autoridad del varón. Y ese es el gran mensaje. Cuando leemos bien la Biblia, nos damos cuenta que la sumisión es doble. Yo a mi esposa y mi esposa a mí. Cuando vemos lo de la autoridad, que es delegada de parte de Dios, vemos que tiene un diseño, tiene un modelo, que es Cristo. Como Cristo es cabeza en la iglesia, así soy yo cabeza en mi hogar. Oremos. Señor, es mucho lo que hemos fallado. Es mucho. Es mucho. Te pedimos perdón, Señor, por los afanes de la vida, por las malas comprensiones. Quizás no físicamente hemos sido infieles, pero con nuestras actitudes es muy posible que hemos sido infieles al Padre. Ya ni recordamos lo que dijimos aquel momento. Pero lo triste de todo esto, Señor, es que esta infidelidad a este nivel demuestra nuestra infidelidad a ti, a las cosas tuyas. Porque si ni podemos serle fiel a la mujer de nuestros sueños, ¿cómo podemos serle fiel al Dios soberano? Ayúdanos a corregir nuestras vidas matrimoniales para corregir la vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén.